La jornada que hemos tenido hoy sobre formación en colangiopancreatografía retroda endoscópica ha sido muy interesante. Nos ha permitido, por una parte, repasar principios teóricos y, por otra parte, realizar casos clínicos en directo, transmitiéndolos a la sala, a los alumnos, con una experiencia inmersiva que ha permitido valorar excepcionalmente todos los aspectos docentes y formativos de esta técnica. Creo que es muy útil porque normalmente uno está acostumbrado a verlo en una pantalla estático donde desconecta más, no lo ves tan claro, y el hecho de verlo tan cerca, de formar casi parte de como si fuese un auxiliar más de la sala, pues la verdad es que es muy, muy interesante y de cara al futuro una herramienta muy buena. Esta experiencia inmersiva lo que nos permite a la misma vez es observar las pantallas de endoscopia, de radiología y todos los movimientos y todos los aspectos de sala que realiza la enfermera, el médico, el anestesista, por lo cual nos da una visión integral de la exploración. Sí. Tiene que ser tenemos el problema de una piedra grande y un conducto más estrecho. No sé si va a salir, a ver. No, la prótesis. Es que claro, el problema es que el colédoco por abajo está más chico que la piedra. Hace un embudo. A lo mejor una de 8 nos daría más seguridad. Una que de la 8 la abre aquí y ya te aseguras de que no se te va. Es que no sé si se te Ahí va, va a ponemos escapar una la de piedra 6. hacia arriba, ¿no? Yo con la de 6 tengo mis dudas, De todas formas, la prótesis va a permitir dilatarte el colédoco medio y distal. Hace una horma. Claro, hace una horma y al final, cuando hagáis el segundo intento, el próximo intento lo vais a poder sacar seguramente con un balón, una vez que quitéis la prótesis. Esto siempre nos lo hemos planteado y es muy valioso. En muchas exploraciones se plantean dificultades, incluso sobrevenidas. El disponer de una conexión en remoto a un compañero de igual o mayor experiencia siempre supone un valor añadido magnífico. Que lo puede hacer con mejor calidad, con una inmersividad que parece que está al lado del compañero, hablando con él. Yo creo que esa conexión entre hospitales tan al momento sería imprescindible, que todo el mundo lo usaríamos, vamos.